Bien, les decía que es difícil hacer el resumen porque trata un poco de lo que era, hay 3 paradigmas en ciencias sociales, ¿sí? Tampoco me quedó tan claro por qué no mucha gente entró el viernes. O sea, entiendo que no era obligatorio, pero me sorprendió un poco que solamente fueran como 10. Por cierto, me sorprendió aún más que nadie me pidiera la clase. Bueno, pero tenía entendido que los viernes, que su jornada nocturna era para estudiar, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, no sé si trabajaron todo el fin de semana, porque es que el asunto aquí es que nadie nunca jamás me dijo, profesor, ¿cuándo va a montar la clase? O sea, si yo no la monto, la clase no estuviera montada todavía. O sea, si yo no lo decido por iniciativa propia. Es mi obligación, es cierto, pero creo que cuando uno quiere ver la clase previa, uno pregunta. Lo han hecho otras veces. Bien. Entonces es difícil hacer el resumen porque el resumen básicamente fue sobre los paradigmas de las ciencias sociales. ¿Sí? Y dijimos, ya se sabe previamente que hay 3 paradigmas. ¿Sí? Uno se llama positivista o empírico analítico. Positivista o empírico analítico, que es el que se parece al de las ciencias naturales, y por lo tanto es simplista y cuantitativo. El otro es el interpretativo o histórico hermenéutico. Es más cualitativo y, como su nombre lo indica, busca la interpretación, ir más allá de lo que se ve en apariencia. Y el último es el crítico o sociocrítico o crítico social. ¿Sí? Esos son los 3 paradigmas. Hoy vamos a hablar un poco más del sociocrítico o crítico social o crítico. ¿Sí? Eso básicamente fue de lo que hablamos el día viernes, por lo menos de los 2 primeros, aunque este último quedó un poco incompleto. Vamos a terminar por lo menos de diapositivas, terminar de verlas. Y el primero de arriba lo vimos antes de irse de paro, así que ya deberían tenerlo claro, y de hecho para eso era la clase del viernes. Bueno, no era para eso, pero terminó siendo para eso. Dicho eso, ese día hablamos de cómo iba a ser el trabajo final y dijimos que la tarea final iba a ser ¿quién me recuerda? ¿Alguien fue el de la idea que lo dijo? No sé si fue Samudio el que dijo concretamente la palabra clave. Ya me acordé, un conversatorio. ¿Cómo? Un conversatorio, profe. Un conversatorio de 5 personas, donde uno es el moderador y comentan los temas que se den. No es una exposición, es un conversatorio. O sea, cada uno puede preparar una parte, pero la idea es que todos lean todos y todos tengan la posibilidad de hablarlo. Lo van a hacer, lo van a grabar, lo van a filmar y me lo van a pasar. ¿Cómo lo van a grabar? Pues mi propuesta es Meet, pero posiblemente muchos van a querer hacer otra cosa o no lo sé. Ese es su asunto, eso también está dicho y creo que he explicado bastantico en el video de la clase pasada. ¿Sí? Profe, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Algunos estudiantes que por favor los acepte, y quería mencionarle si puede colocar a alguien más de administrador para que los acepte y no los acepte usted, y así no interrumpir cuando empecemos la clase. Lo que pasa es que eso lo pensé hace algún tiempo, dame un segundo aquí, doy esto de acceso rápido. Eso lo pensé hace algún tiempo, pero eso se podía cuando las clases estaban activas. Me explico mejor. Cuando yo armé esta reunión, con el mismo link, lo armé por cierto tiempo.
¿sí? Lo armé pues hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha que salimos de vacaciones. Ahora yo lo que hago es buscar el link por acá arriba, de hecho puedo mostrar aquí el calendario, que lo cogí de no sé qué día, lo cogí del día 17 de mayo, porque ya los links caducaron. Entonces, en ese momento histórico sí pude haberlo hecho, pude haber agregado a varios como administradores para que tuvieran la opción, pero ahora me tocaría volver a crear la reunión, porque es que ya para la semana de mayo eso no existe, ¿no? Sin embargo, podría hacer el intento. Ya me acordé que usted no había comentado eso, creo que fue el viernes o si no la clase pasada. Gracias, profe, por recordarlo. Sí, de todas maneras podría ser el intento, pero ya no para hoy porque ya comencé. Me llamó la atención, voy a tomar un minutito para ver si puedo confirmar asistencia, sí, añadir invitados, cómo convierto a alguien aquí, no tengo ni idea, más acciones, eliminar, publicar, duplicar, propietario, cambiar propietario, nuevo propietario, vamos a agregar a... ¿Quién me está hablando? ¿María Fernanda o Ana? No, ¿cuál Ana? Leones, es la que estaba hablando. Andrea, ¿y qué Ana? Andrea. Bueno, vamos a poner a Andrea Leones. También como administradora. Ah, pero me tocaría cambiarte de propietaria. No quiero transferir. Tengo que hacerlo con calma porque no quiero transferirle la propiedad a nadie. Quiero simplemente Listo, que alguien compartirla, ¿no? Pero lo miramos. De pronto puedo hacerlo para mañana para metodología. A ver. Realmente no sé si haya posibilidad de tener más de un propietario. En fin, dejemos eso para después. Ya se calmaron. Ya parece que llegaron todos. Bien, continúo. Eso fue más o menos lo que hicimos en la clase pasada. ¿Dudas? Sí, yo escribí por ahí en la clase ahora mismo, escribí que los temas de los conversatorios, ¿usted nos los va a proporcionar o nosotros podemos elegir libremente el tema, teniendo en cuenta obviamente pues el corte? Entonces no sé cómo va a ser eso, porque es que eso yo creo que eso no lo dejó claro. No, eso no quedó claro. Dame un segundo, aquí en lo que estoy buscando, no hace falta algo aquí. Bueno, ya lo busco, en un momento lo buscaré. No, eso no quedó claro. Bueno, los temas son los mismos temas que nosotros hemos visto durante el corte, ¿no? De hecho, aquí está un material de 26 páginas, pero no se asusten, no son las 26 páginas. Sino que me gusta imprimir, últimamente pienso que si no les puedo mandar el libro, esto lo saqué lo saqué de libros, lo saqué de allá mismo para que no tuvieran ustedes que entrar, porque a veces el link se les complica. Entonces aquí hay 26 páginas, pero es porque está la portada, la contraportada y el índice. Así debería uno compartir los materiales con los estudiantes. Y consiste en el capítulo 2. ¿De qué trata el capítulo 2? Bueno, trata de un poco de cosas, pero a mí del capítulo 2 me interesa esto, paradigmas y modelos en ciencias sociales. Que por cierto, esa propuesta es del señor Kuhn, pero eso es otra historia que no tenemos que tocar ahora. Y concretamente los 3 paradigmas que nos interesan, el positivista, interpretativo hermenéutico y sociocrítico. Realmente arranca a partir de la página 14, la información que a mí me interesa. Sin embargo, hay información previa que nosotros en algún momento dado discutimos y que se podrían sacar cosas de ahí. Por ejemplo, hablamos alguna vez de si las ciencias naturales tenían varios paradigmas o si tenían uno solo. Ahí aparece un poquito de esa información. Déjame un segundo. Ahí aparece un poquito de esa información y no quise tampoco pasarles el capítulo incompleto. Y aquí también hablan, por ejemplo, de los tipos de ciencia en algún momento dado, si hay uno o varios métodos, si deberían utilizarse varios métodos, y del método de la ciencia, ¿no? Como temas viejitos, o sea, de este libro no vimos nada de esa parte, pero les sirve para rememorar y les paso yo todo el contenido. Obviamente son 26 páginas, qué montón. Sin embargo, en este texto aparecen estos cuadros azules, que son como aclaraciones, aparecen estos fragmentos que son de actividad, aparecen estas cosas que son como de lectura, que no caben, no son necesarias, ¿no? Realmente, si uno comienza a sacarle todos los cuadritos y todas las lecturas y todas las fotos y todo eso a este documento, pues no es casi nada, ¿sí? No es mucha la información. Por ejemplo, paradigma positivista arranca aquí, arranca en la página 46, perdón, y termina en la página 49, 3 páginas. Pero si le quitamos esta imagen
este texto azul, esto, y la lectura, realmente lo que es una página y media. Un poquitico más de una página y media, no es mucho. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque estaría chévere si pudieran preparar todo, o sea, entre todos prepararan todo, leyeran. Como no es una exposición, sino que es más una discusión sobre cosas que uno haya entendido, que uno considere chévere, uno tendría que presentar esto. Y hay otro material que es sobre los 3 momentos históricos de la investigación en comunicación, que no lo hemos visto todavía, que sería el complemento para ese conversatorio. ¿Sí? Si quieren incluir más temas, súper, pero estos son obligatorios. Profe, nos va a dejar eso consignado en proyecto E. En efecto. Ok, gracias. De hecho, por eso lo descargué. O sea, yo no tengo necesidad de descargarlo, pero lo descargué justamente y lo armé. De hecho, tuve que armarlo porque tuve que descargarlo por partes y lo armé para que les quedara. Entonces, es un texto largo, amplio. De hecho, al final también hay otro fragmento de si las ciencias naturales, porque tienen uno, varios paradigmas. Es como una información chévere. O sea, a mí me parece chévere leerla. Bueno, no sé, a mí este libro me gusta mucho. Y yo digo, bueno, a los que les interese de pronto quieran leerlo, pero lo que me interesa es que discutan un poco de aquí con ejemplos, con lo que sea. ¿Dudas sobre lo que estoy hablando? ¿Ninguna? ¿Qué, profe? No, no lo escuché. ¿Dudas sobre lo que estoy hablando? Si tienen dudas, coméntame, Robert. Se me escucha, creo que sí. Sí. Bueno, yo tengo una duda. Ajá. Es sobre el PDF que usted está hablando. Esas 26 páginas que usted está diciendo para el conversatorio, no entendí muy bien la parte, no sé si vamos a utilizar las 26 páginas como tal, o sea, todo lo que usted nos va a mandar, o solamente una parte, y si nosotros queremos, utilizamos todo. No tengo muy claro eso, no lo entendí muy bien, profesor. Bueno, dame un segundo. Por alguna razón no encuentro. No es, o sea, bueno, partamos de algo. Son 26 páginas, pero no todas tienen información. De entrada, la primera es la página del libro, la segunda también, la tercera no tiene nada, la cuarta es otro título, la quinta son la parte bibliográfica, la parte de edición, la sexta es el índice, la séptima también. Entonces, de entrada, las 7 primeras no tienen nada. Partamos de ahí. A partir, ¿qué me interesa que vean? El capítulo 2 de ese libro. Pero todas las primeras páginas del capítulo 2 lo que hacen es mencionar diferentes cosas, algunas que vimos, otras que no, durante todo el semestre. Por ejemplo, lo de los métodos, el método científico, si se aplicaría el mismo para todas las disciplinas o no, porque de pronto las ciencias naturales utilizan un solo método. Miren, ciencias naturales, este término, sí, monismo metodológico, no dualismo metodológico. Y van desarrollando un poco el tema hasta de llegar a donde hemos llegado nosotros, que es lo de los 3 paradigmas. A partir de la página 14 es que comienza lo de ustedes, ¿sí? Lo que a mí me interesa más. Pero creo que de antes hay cosas que valdría la pena traer a colación. Yo considero que ustedes son un grupo retador y en ese sentido son, ¿cómo decirlo? Son echados para adelante, o sea, no le tienen miedo a leer cosas de más. Ahora, en lo de ustedes comienza a partir de la página 14, pero les decía también que este material tiene lecturas y cuadros que son como ejemplos, como que retoman, como que explican un poco más. Eso no es necesario. Si lo quieren leer, súper, excelente, entre mejor lo hagan, mejor. Pero eso no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es el otro contenido. Obviamente, si alguien complementa su información con una lectura o con uno de esos cuadros azules, pues va ganado. Pero lo que quiero decir es que el que no lo haga no necesariamente va mal. Profesor, Dime. bueno, entonces yo aquí, usted me dirá si estoy en lo correcto. Si usted nos facilita ese documento, nosotros entonces haríamos el conversatorio con base de lo que nos da ahí. En efecto, es que eso es lo que yo espero. Entonces está fácil. Ajá, ¿y qué se estaba quejando? ¿Se estaban quejando, qué? No. Ya te echaste a reír, es evidente que se estaban quejando, el colmo. Bueno, esa sería la situación. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Puede durar el conversatorio?
25 minutos, media hora más o menos. Ese es como el tope. Y de paso recuerde para cuándo es la fecha, porque hay muchos que no estuvieron el día ese. No recuerdo porque no sé que la dije en el video. Obviamente cuando lo pusiera en proyecto E, porque es que todavía proyecto E no me había habilitado para lo de esas fechas, pues lo voy a poner y pensé volver a ver el video. Me dije que la fecha era domingo, no sé si dije domingo 4 o viernes 3. No sé si tú la sabes. Si la sabes, si me la dices, me evitas ver el video. Acuérdate que eso lo decidimos fue en clase. Que yo llegué así con la mente abierta, así de lo que ustedes digan, eso haremos. No sé si tú la tienes en tu mente, Abril. Es una pregunta seria. Ah, no, pues yo, o sea, yo sinceramente aquí donde estoy, yo creo que yo lo anoté. De igual forma, déjeme revisar y yo le digo. Usted no dijo el Ok. 30. No creo que haya dicho el 30 porque el 30 era miércoles y no creo que los hubiese puesto tan poquito tiempo teniendo en cuenta Bueno, que tenemos profe, clase. sí, dijo el 30 y yo Sí. sinceramente quiero saber si realmente va a ser el 30 o nos va a dar un poquito más de tiempo. No, no va a ser el 30. Debió ser que confundí, miré mal el calendario porque no va a ser el 30. Mi idea siempre fue viernes o domingo. Entonces no va a ser el 30. Ok, o sea, entiendo que lo que tú sí sabías la fecha, Abril, pero lo que no querías era decirlo. En parte, no va a ser pero el ya 30. que lo dijo, ya que dijo que era domingo, viernes, pues mejor. No, es que no puede ser el 30 porque si el tema lo terminamos de desarrollar el próximo lunes, es imposible que para el miércoles ya enseguida esté. Debió ser que confundí el calendario de julio, se me ocurre. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, me regalan un segundo, dejo de compartir un momento que estoy viendo algo que no he encontrado. Y no entiendo por qué no lo encuentro. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando del paradigma interpretativo. Por eso no me gusta cuando tengo dos clases seguidas, tan seguidas. Ajá. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando del paradigma interpretativo y estuvimos mencionando algunas cosas de que valía la pena interpretar. Y me acuerdo que estuve hablando también, ¿quién me recuerda un poquito, si recuerdan, de los que estuvieron, que yo estuve hablando de que había, o sea, había una ventaja en el paradigma hermenéutico interpretativo o histórico hermenéutico? Ojo con esos nombres: hermenéutico, histórico hermenéutico, hermenéutico interpretativo o interpretativo. Todos esos nombres caben, son sinónimos. Y yo les dije que había algo chévere, hay algo chévere, y es que acá en este paradigma ya nosotros comenzamos a, ¿cómo decirlo? A profundizar un poco, ¿no? Habíamos dicho que los positivistas se quedaban en un nivel muy superficial, tratando de hacer leyes de todo, de hacer como si todo fuera igual e idéntico. Acá, dentro de este nuevo paradigma, ya la cosa no funciona así. Ya de pronto hay que mirar un poco más, y hay que mirar, ir a fondo, ¿sí? ¿Sí lo recordamos? Sí, profe. ¿Quién me recuerda ese ir a fondo? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la estrategia que se utilizaba? ¿Cuál era la técnica? ¿O cuál es la técnica? Porque todavía se usa.
las entrevistas hacían parte de las estrategias para ir un poco más a fondo de la situación. Muy bien, ¿quién está hablando? Alberto. Sí, señor. Muy bien, señor Alberto. ¿Y cuál era o sea, eso era una ventaja, ¿no? Ya no solamente era mirar la persona, escribirla y contabilizarla, sino que nosotros interpretábamos lo que la persona nos decía. Esa era la fuente principal, ¿no? De información. Ya no se trata tanto de simplemente cuantificar y describir y tratar de ver desde fuera, sino que ya nosotros nos adentramos en el mundo de las personas. Les preguntamos qué pasa, y me acuerdo que utilizábamos un ejemplo de Andrea, de que Andrea es violenta y Andrea es grosera y antipática, pero resulta que eso tiene unas razones lógicas, que son que Andrea fue golpeada de niña, su mamá no la quería, la amarraban en el patio, le quitaban la comida para dársela a la hermanita y todo eso. Entonces, ya en este modelo, ya no es solo decir Andrea es una loca grosera, sino es decir, pobre que tuvo una vida dura, ¿sí? Profe, ¿Lo recuerdan? Dime. claro, profe, es como, o sea, la relación que existe entre los hechos y el contexto que tienen. Sí, exacto. Y para poder establecer esa relación, lo que se hace es Investigar el sujeto. Exacto. Investigar el sujeto, pero siempre se investiga el sujeto. Sino buscar en la cabeza del sujeto a través de entrevistas para encontrar las causas de ese problema. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Sin embargo, mencionamos en ese momento dado que había un problema con eso. O sea, lo de investigar al sujeto con la entrevista está súper, pero eso tiene su problema. ¿Cuál es? ¿Quién me recuerda? Profe, no escuché lo último que dijo, ¿me puede repetir, profe? Profe, creo que es que quedamos en que simplemente se va a tomar lo que él dice y se va a creer que es totalmente cierto sin saber como que lo que alrededor se opina de eso, o sea, o se sabe de eso. En efecto, así es. Repito, para quien no me escuchó, decíamos que está chévere ahora porque ahora nos vamos a meter en la cabeza del sujeto y vamos a mirar, y con entrevistas vamos a ver qué hay detrás de todo lo que él diga, pero que eso tiene un problema, y el problema que tiene es que, hombre, si todo lo hacemos con base en entrevistas, ¿cómo sabemos que lo que nos están diciendo es verdad? ¿Cómo sabemos que lo que nos están diciendo no es exagerado? O de pronto la persona no está exagerando, pero ¿cómo sabemos que la manera en la que la persona vio los hechos es la más correcta, ¿no? Ese es el típico caso, y conozco varios, de personas que dicen, no, si a mí de niño mi mamá me maltrataba, y entonces uno habla con la mamá y es como que, loco, no es que te maltrataran, es que tú eres un exagerado. O a mí no me daban de comer de niño, o mi papá no hablaba conmigo para nada. Pero es como que, loco, tu papá no hablaba contigo porque tu papá, para poderlos mantener, trabajaba de sol a sol y escasamente le daba tiempo de dormir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy comunes, ¿no? Hacemos una entrevista, nos dan una información y nosotros nos basamos en esa información, y con base en esa información dábamos el resultado de la investigación en este paradigma. Lo que ustedes están haciendo ahora con sus encuestas en metodología es un poco de este paradigma. Le estamos preguntando a la gente, pero en el fondo no sabemos si sea verdad o sea mentira. Hay por ahí una pregunta que me hizo un estudiante ayer como a la 1 de la mañana, por cierto, cuando le estaba revisando su encuesta, y la pregunta era algo así como que, ¿qué piensas de las vacunas del COVID? ¿Te parece que la vacuna del COVID es efectiva o no? Y ojo, esa pregunta está bien para una encuesta, súper. Pero en el fondo una persona puede decir, a mí no me parece efectiva porque me parece que si esto, lo otro, está chévere, está bien, estamos en el paradigma interpretativo, pero tiene el problema de que esa persona puede decir un montón de cosas que ni vengan al lugar. Por ejemplo, decir como que a mí me parece bien, pero igual ya se ha demostrado que la gente le pone la vacuna e igual se muere, y entonces por eso yo en esa vacuna no creo y no creo que sea efectiva. Entonces es como, bájale 2, está generalizando mucho. Hola. Me está tapando el micrófono. Samudio, podrías, no sé, silenciarte. Si hay como un problemilla en tu micrófono, Samudio, y cada que la activas, no es tanto que la actives, sino que sale como un ruido raro, incluso cuando participas. Puedes seguir participando, pero para que lo tengas en cuenta, ¿viste? Por si acaso, no te está dañando el micrófono. Ya, yo creo que ya se escucha bien. Sí, ahora sí, mejoró. Sí, se me dañaron los auriculares. Si quieren, dónenme, les doy mi número, David Plata. Profe, es que lo que pasa es que cuando se hace esta recolección de datos pueden llegar a ser muy subjetivos. El individuo puede agregarle información que para él puede ser, por decir, importante y eficaz, y a la hora de
de la verdad no es, ¿cuál es la palabra? Certera o verdadera más bien. Entonces ese es el problemita. Estás de una brillantez, estás de una lucidez. Muy bien, en efecto, así como nuestro amigo Samudio nos acaba de decir, de una manera muy lúcida y muy inteligente, eso es lo que suele suceder, ¿no? No es tan certera esa información, no está comprobada. Recuerdo que les puse el ejemplo, y cerrando con eso, recuerdo que les puse el ejemplo de mi caso y les dije, una vez estuve en México y me enfermé, y mientras yo consideré que lo que tenía era una simple cosa que me estaba medio ahogando, pero que no era gran cosa, mi amiga me dijo, no, tú estabas era muriendo, ¿no? O sea, ese ejemplo se los puse. Porque una cosa, y ahí me entrevistan, me preguntan, ¿tú en México estuviste mal? Yo diría, no, o sea, una vez estuve internado y estuve en UCI, pero no estaba tan mal. Mi amiga diría, te estabas muriendo. Yo lloré porque te vi muerto. Iba, oh, ok. ¿Cierto? Eso se lo estaba diciendo y es un poco lo que está diciendo Samudio. ¿Sí? Bueno, ¿qué características positivas tiene? Bueno, como ya el investigador ya no está tratando al hombre como meros objetos, sino que ya lo está tratando en un sentido como más humano, pues ya ve al hombre dentro de su espacio-tiempo concreto. O sea, ya puede ver que el hombre es un ser con unas características concretas, que no puede ser simplificado, que no puede ser igualado, incluso dentro de una misma comunidad. Yo no podría decir, incluso aunque todos son estudiantes, yo no podría decir aquí, Abril es igual que Andrea, ¿no? Porque ambas son jóvenes, adolescentes, medio adolescentes, ya cerrando un poco la adolescencia, que están en tercer semestre. Yo no podría decir eso por mucho. ¿Cómo? Yo no podría decir eso por mucho que tuvieran muchos parecidos. Yo no podría decir ese tipo de cosas. Acá el hombre se comienza a ver dentro de su espacio-tiempo con sus características concretas. Y eso está chévere. Ya hicimos la crítica de las entrevistas para tenerla en cuenta, pero eso está chévere, que ya el hombre está ubicado dentro de su espacio-tiempo. Como ya no queremos son formar leyes, entonces ya podemos mirar más a fondo qué pasa dentro de las individualidades. Eso sí, al final uno no quiere como llegar a una conclusión general, pero reconociendo que hay unas individualidades. Eso se ve mucho en las encuestas. Uno en una encuesta uno dice, por ejemplo, una cosa es que yo diga, Colombia apoya a Petro, o Colombia apoya a Duque. Y la otra es una encuesta donde uno dice, bueno, tanto por ciento apoya tal y el tanto por ciento apoya tal. O sea, si buscamos generalizaciones, si buscamos dar una conclusión general. No es que vamos a dar una, por ejemplo, si hago una investigación con este semestre, yo no voy a dar una investigación sobre Cristian Chaverra, una sobre Abril, una sobre Cristian Arévalo, una sobre Andrea, una sobre Samudio. Yo quiero llegar a una conclusión general. Y cuando a mí me preguntan, por ejemplo, cuando a mí me preguntan por tercero, yo digo, creo que es un buen salón, creo que hay mucho talento, creo que hay gente que puede llegar muy lejos en ese semestre. Estoy dando una conclusión general. Eso sí, creo que hay particularidades, creo que hay gente que mejor o menos, creo que tal y tal, creo que tienen algunos muchas habilidades, creo que otros han ido subiendo mucho. ¿Sí me entienden? O sea, una cosa es que yo dé una conclusión general y la otra es que yo diga tercero es excelente. Porque si yo digo tercero es excelente, eso da la impresión de que todos son buenos. No es tan cierto. Y lo siento por ustedes, pero no es tan cierto. Hay de toda la gama de colores, aunque la mayor parte de los colores sean los positivos, hay de toda la gama de colores acá. Tampoco de todas, realmente no hay nadie malo que yo diga malo. Pero ustedes me están entendiendo a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Dicho eso, eso ya pasa en este paradigma. Si queremos llegar a unas conclusiones, si damos unas conclusiones generales, pero vemos cada individuo dentro de su espacio, lo analizamos individualmente, para luego llegar a conclusiones. No como en el otro paradigma, que era como más llegar a una cosa absoluta. Eso no pasa acá. Entonces, ese espacio posee varias características que podemos considerar como variables, es decir, como factores determinantes en nuestro pensamiento. Ya dije, Abril tiene más o menos la misma edad de Andrea, me imagino yo, están en el mismo semestre y tendrán muchas características en común, pero entonces uno comienza a diferenciar características, ¿no? Como que qué haría Abril diferente y por qué haría Andrea diferente y por qué. Uno comienza a mirar las variables, que no todos los sujetos son iguales. Yo le voy a decir algo, y no quiero que suene mal, pero voy a decir algo, y espero que no suene mal, pero generalmente, cuando uno tiene estudiantes de Bogotá, cachacos, y no estoy hablando de Camilo por si acaso, que están recién venidos de Bogotá, suelen tener un mayor rendimiento que el estudiante costeño. ¿A qué se debe? No lo sé. No se sientan ofendidos, suele pasar mucho, pasan muchísimo. ¿Por qué? No lo sé, debe ser por el nivel educativo de Bogotá, no lo sé. Esa es una variable importante.
Porque yo no podría simplemente decir, ese salón es malo porque Pepito, que acaba de venir de Bogotá, se las pilla todas mientras que el resto son unos brutos. No, hay unas variables que tengo que examinar. De pronto Pepito, que recién viene de Bogotá, tuvo una mejor formación en Bogotá. A veces el clima es importante para tener una mejor formación. Nadie quiere estudiar con calor, se lo garantizo. Entonces, uno tiene que mirar qué características tienen. Ay, Juanita es mejor que Pablita. Claro, Juanita es mejor que Pablita porque Juanita estudió en un colegio privado carísimo, mientras que la pobre Pablita ni siquiera computador tenía para hacer las tareas en su casa. Entonces, hay variables, no se trata de ser mejores o peores, sino que hay características individuales y nosotros organizamos. Las niñas son mejores académicas que los niños, por ejemplo, son variables. ¿Sí está claro? ¿Qué digo yo? Alberto es mejor estudiante que Esteban. Alberto le va mejor en la materia de epistemología que a Esteban. Claro, Alberto ya se la tiró 2 veces, ya la vio 2 veces. No, ya está bien que sepa algo, mientras que Esteban apenas está por primera vez en la materia. Esas son variables, son características. Esas cosas se tienen en cuenta dentro de este paradigma. Y son importantes porque nos permiten ver que ya no podemos hablar de leyes ni de generalidades en las personas. Son ventajas del paradigma interpretativo. Cosas nuevas, muy chéveres, que nos trajo el paradigma interpretativo, más allá de la subjetividad de la que nos hablaba nuestro muy querido amigo Samudio. Tengo un problema con la cámara, Abril, porque hay un problema de la configuración y cada que activo la cámara, me di cuenta el fin de semana, esta vaina se totea. No sé si recuerdas que el viernes me estaba pasando un poco. Entonces, mientras no actualice, lo mejor es que no la ponga. Y no sé para qué quieren verme, me han visto toda la vida. Y no he actualizado porque son llevar horitas. Entonces creo que voy a actualizar como el fin de semana, me di cuenta que voy del fallo. ¿En dónde iba antes de que Abril quisiera verme? No sé por qué quieren verme. Además, hoy no estoy vestido apropiadamente, de hecho, porque como no iba a prender la cámara. Abril siempre lo quiere. Que esté vestido apropiadamente. ¿Ah? Que Abril Bueno, siempre continúo. lo quiere ver. Ok. Yo me imagino que debe ser, yo soy bastante histriónico, y yo me imagino que verme dando la clase también. Es más, ya que estoy hablando y estoy moviendo las manos. O sea, Es que yo, sinceramente, o sea, lo decía era por eso, Ella porque se ríe, se siente ríe. como diferente, además de que, pero porque ok. así. Soy el payaso de Abril. Ok. Quedé, como dirán ustedes. Continúo. Payaso quedé entonces. El hombre no escapa a sus propias creencias y eso no está mal, porque sus creencias en gran medida determinan la interpretación de los acontecimientos. Fíjense que lo que dice mi amigo Samudio de la subjetividad de este paradigma es cierto, pero en parte también está chévere escuchar la subjetividad de la gente. Lo malo del paradigma es que se queda con la subjetividad, ¿no? O sea, si yo escucho a Andrea y Andrea me dice, ay, no, es que mi mamá me tiraba para el patio, profe, y me dejaba sin comer una vez, le dio mi comida, yo tenía un hambre y prefirió darle comida a mi hermanita que a mí. Y entonces resulta que ella me dice eso, y yo luego hablo con la mamá, y la mamá me dice, una sola vez la dejé en el patio, y la dejé en el patio porque estaba haciendo una pataleta, y me cansé porque hasta los vecinos vinieron. Y el día que me dice la hermanita, lo que pasó fue que ella había comido, y resulta que la niña no había comido, y la niña no come casi, no le gusta comer casi, y ese día la niña me pidió más, y yo le quise dar a la niña porque la niña casi nunca come, mientras que esa Andrea siempre raspa el caldero. Supongamos que esas dos versiones pasan. Está chévere escuchar a Andrea, por muy subjetivo que sea, porque nos permite ver un poco más allá de pronto cómo piensa una joven de su edad o qué actitudes puede tener, o sea, nos permite como entender, mira, esta está diciendo muchas cosas subjetivas, sus propias creencias, cómo ella interpreta los hechos, está chévere, pero estaría mejor si tuviéramos todo el panorama. O sea, está chévere, aclaro, está chévere conocer la parte personal, la creencia personal, la forma en que la persona se crea su propia idea, pero que no nos quede faltando lo otro, que es lo que le falta a este paradigma. No es, eso lo estoy diciendo para aclarar, no es que porque la persona sea subjetiva esté malo, eso está súper. Lo bueno es que también veamos la otra parte de la moneda. ¿Sí está claro? Y ahí es donde este paradigma falla. Bien, ¿quién lee aquí?
Los sentidos de las sociedades asignan a los objetos, los hechos y los acontecimientos, ajá, ¿y el perro qué? Y que dan forma a la acción y a la interacción social. Dependen del contexto, del mundo, del punto de vista de los sujetos. Esto es así porque los objetos, los acontecimientos, las interacciones y las prácticas sociales son inseparables. ¿Quién me puede explicar un poquito qué dice ahí? Yo no entendí muy bien. ¿Quién leyó? Andrea, explíqueme. Profe, deje que se calle el perro de fondo, espere. Ok. ¿Ya se cayó? ¿O cerraste el micrófono? Bueno, otra persona que me explique. Profe, no se ha callado. Pero, ¿Otra persona? bueno, palabras más, palabras menos, lo que dice es que sí o sí tienen relación, porque mire que dice que realmente son inseparables. Entonces, como que estos son los que rigen y determinan que prácticamente el mundo social, por así decirlo. Sí, es una manera de verlo. Lo que el paradigma ve es que el mundo tal y como es como es porque las personas lo construyen tal y como lo ven. ¿Sí? De alguna manera eso es lo que quiere decir. O sea, los sentidos que las sociedades asignan a los objetos, los hechos y los acontecimientos y que dan forma a la acción y a la interacción dependen del contexto, del mundo y del punto de vista de los sujetos. O sea, esta manera en la que vemos la clase, decir, por ejemplo, la clase de Alex es un asco, eso va a depender de quiénes son ustedes. ¿Sí? De hecho, a mí a veces me he encontrado con comentarios que yo digo, bueno, eso depende de cómo lo ves tú. Yo lo veo de otra manera. Eso suele pasar. Pero la manera en la que la gente ve el mundo y cómo se construye el mundo va a depender de cómo lo ven los sujetos. Les pongo un ejemplo. Me enteré por ahí que cuando los estudiantes de segundo, estaban en primero, hablaron con alguien de este semestre que estaba en segundo, y no pasa nada, no va nada malo, sino que se me hizo gracioso, y ese alguien le preguntó al de segundo, que eran ustedes en ese semestre, como que, ¿y qué tal es segundo? Y le dijo algo como que, segundo es bien, es un semestre fácil, solo sufren con un profesor y que Alex que pasa poniendo un poco de cosas y no para de molestar, o algo así, ¿sí? De pronto no fue tan cruel, de pronto yo estoy exagerando, pero dijo algo así. Cómicamente, los de segundo llegan a segundo con la expectativa de encontrarse un Ale fastidioso que pone un montón de trabajo y de hecho, eso que les habían dicho se confirmó. ¿Sí está claro? Porque yo molesto, yo sé que yo soy molestoso. No sé qué dijo alguien por ahí abajo, pero ok. Pero ¿qué pasa? Que esa información que le llegó a ellos desde antes ya los condicionó. ¿Sí está claro? Ya hay como un condicionamiento. Y ya la realidad que ellos van a ver ya va a ser esa. De hecho, puede pasar a la inversa. Puede pasar que, y eso pasa muchas veces, que uno puede decir, este profesor es súper fresco, súper relajado, y uno llega con toda la disposición de que el man sea un vacile, y el man no es un vacile. El man molesta bastante. Y entonces uno dice, no, me engañaron, porque uno ya creó una expectativa. Eso no está mal. Lo malo es que entonces, no es que el man moleste tanto, el man molesta un poquito. Pero como ya yo creía que era un vacile, ya yo siento que esa molestia es un montón. ¿Sí está claro cómo lo estoy diciendo? A mí me dicen, por ejemplo, Robert es una calidad de persona, Robert es un bacán, ese man pide el favor que sea y él es excelente. Y yo llego un día donde Robert y le pido un favor y Robert me dice, no puedo hacerlo, hoy no, la verdad no puedo. Y yo digo, me dijeron que ese Robert era un buen agente, pero que hace ese man un buen agente, le pedí un favor y me salió todo faltón, ese man lo que es un faltón. Pero ¿por qué yo digo que Robert es un faltón si solo me negó un favor? Bueno, por la expectativa que creó la otra persona. Si a mí me hubiesen dicho, pídele el favor a Robert a ver si te lo hace, él hace favores, pídele para ver si te lo hace. No sé si pueda. De pronto ya yo hubiera llegado donde Robert y al decirme no habría dicho que era un mal agente o que era un faltón, sino que habría dicho, no, el man no pudo. El man me dijo que no sé qué le pasaba, pero el man me dijo que no. ¿Sí me van comprendiendo por dónde voy? Cuando otra persona le da información a otra, construye parte de la realidad de esa persona. Ese profesor es cansón, es fastidioso, pone un montón de trabajo, pero resulta que el profesor en ese semestre se enfermó y no puso tantos trabajos, nada más puso como 3. Entonces me dice, no hombre, me dijeron que ese profesor era exigente, pero culevago, nada más pone como 3 trabajos en el semestre. Pues realmente 3 trabajos es bastante. Hay profesores que ponen menos trabajos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Profe, Dígame.
al estar haciendo la encuesta me encontré con una duda similar, ya que muchas veces condicionamos las preguntas y eso influye mucho en la respuesta. Así Vea es. que está el ejemplo cuando uno dice, ¿usted cree, por decir, el COVID es malo para usted? Usted ya está condicionando el COVID como algo malo. Uno debería preguntar más bien, ¿qué opina usted del COVID? Entonces Así creo es. que eso va mucho de la mano. Así es, eso lo estuvimos hablando en la clase de metodología la semana pasada, si te acuerdas, que esa es una pregunta viciada o, ¿cuál es la otra palabra? Siempre se me olvida. Cuando una pregunta es así, ¿está viciada o está qué? Recuérdemelo de verdad porque se me olvidó, ese nombre siempre se me ¿Cómo olvida. comprendo es? ¿Cómo? No inicia como con P. No sé, no me acuerdo, realmente esa palabra siempre tengo problemas con ella. Yo les digo viciadas, pero hay otra palabra mejor para eso. Ansioso. Por ahí va, pero no es esa. Bueno, se las dejo de tarea. Marihuaneras. ¿Ah? Tendenciosa, gracias Geraldine. Tendenciosa. Muy bien. Bien, continuamos entonces. De eso dice esto, eso es lo que dice este paradigma. Hombre, realmente las personas construyen la realidad con lo que dicen. Y eso en parte es cierto. Pero ojo, al final hay una realidad, ¿no? O sea, si un profesor pone tarea todos los días, es exigente. Si las tareas implican lectura, es exigente. De pronto no son complejas, pero es más exigente. O sea, al final sí hay una realidad. A mí me pudieron haber dicho, Robert es una calidad de persona. Entonces, puede que la persona me haya dicho eso. Y ahí construyó mi imagen de Robert en mi cabeza. Ya yo me dije la idea, Robert es calidad. Pero, hombre, hay que mirar a ver realmente. Podremos hacer una encuesta, o podemos analizar más personas, o podemos observarlo para determinar si realmente qué significa calidad, qué significa ser una calidad de persona. ¿Sí me han comprendido? O sea, por mucho que uno construya la realidad sigue siendo la realidad. La realidad sigue siendo una verdad. ¿Sí me comprenden? Claro que sí, profe. O sea, uno al final podrá medir y decir, hombre, lo que dicen de Robert si es verdad o esta persona está bien subjetiva. Uno al final podrá hacerlo. Entonces, para este paradigma, son las personas las que construyen la realidad. Y eso es muy cierto en muchos casos. Y las personas ayudan a construir esa realidad. Por ejemplo, el odio a la reforma tributaria. Hay mucha gente que ni siquiera sabe de qué hablaba la reforma tributaria, pero lo odiaban. Está bien. Hubo una construcción ahí social y la reforma tributaria era mala porque la gente dijo que era mala. Está bien. Pero también es verdad que la reforma tributaria era mala. O sea, eso también es innegable, ¿no? Como dijo Claudia López en una entrevista, y me estoy metiendo en política, que, hombre, la reforma tributaria tiene impuestos para el plástico. Eso no está malo. Y es verdad, pero nos metimos en la idea de que toda la reforma tributaria era mala y toda era mala, aun cuando hay artículos de la reforma tributaria que están bien. Bueno, de la antigua reforma tributaria, que están bien. Hay otros que sí eran desgraciaditos. ¿Sí? Y eso también estaba clarísimo. Bueno. Entonces, bueno, finalmente, para ir cerrando ya con esto y meternos al siguiente, el mundo social es una totalidad de relaciones interpersonales, un mundo investido de significados. Cada cosa que vemos tiene significado. Yo les había dicho en la clase previa, que está en el video, que todo lo que uno hace, ve o dice, tiene un significado. Cuando Andrea dice, mi mamá me echó un día para el patio o me echaba para el patio cuando yo me ponía a llorar, eso tendrá un significado, que la mamá no la quería, que la mamá odiaba que ella llorara. Todas las cosas que hacemos o decimos pueden tener un significado connotativo. Ustedes vieron con Aida en Estética de la Comunicación los conceptos de connotativo y denotativo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, todo lo que decimos denota algo, pero también connota algo muchas veces, ¿no? Abril puede decir, por ejemplo, estoy cansada, y eso denota que está cansada, pero también connota que pudo haber tenido un día muy duro. ¿Sí? Abril puede decir, no estoy entendiendo la clase, y eso denota que no está entendiendo la clase, connota que no está entendiendo la clase, pero también puede significar que no está concentrada, que no está preparada, que el profesor no está explicando bien, que tiene fallas de internet que le impiden entender. ¿Sí? O sea, hay como unos significados más allá de lo mero que decimos. ¿Sí? Entonces, el mundo se llena de ese conjunto de significados. Todo lo que hacemos indica algo. Si alguien me escribe el celular y yo le respondo cortante, ahí el significado puede ser que esa persona no me cae bien o que esa pregunta no me gustó. Si con alguien me pongo a hablar
indica que me cae bien, ¿no? Entonces la relación que tengo con esa persona indica algo, ¿sí? Dentro de este paradigma, y esta era una de las fallas que venía diciendo, el mundo no es objetivo, y eso es falso. El mundo siempre puede objetivizarse, siempre podemos ver el mundo de forma objetiva. No completamente, pero podemos verlo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. El mundo siempre puede ser objetivo. Nosotros podemos medir cosas. Como les decía el ejemplo de Robert. Uno puede decir, por ejemplo, uno puede decir, Robert es buen estudiante o es mal estudiante. Puedo decirlo yo, de pronto en mi clase es buen estudiante, de pronto alguien en otra materia va a decir que es mal estudiante. Vamos a tener una disyuntiva ahí. Y entonces, ¿es las dos cosas a la vez? No puede ser las dos cosas a la vez. O es bueno o es malo. ¿Sí? Entonces habría que evaluar a ver qué es lo que pasa. De pronto es bueno conmigo porque yo soy un vago que no le pone nada. O de pronto es malo con el otro porque el otro es muy mal profesor y él no le está entendiendo. El mundo siempre puede ser objetivo. Pero para este paradigma, no, el mundo siempre era subjetivo, ¿no? No puede ser objetivo. Y yo considero, y otros paradigmas consideran, que sí, que el mundo puede objetivizarse. Hay una parte objetiva y una parte subjetiva. El mundo no existe con independencia de las personas. Los valores y las creencias que sostienen los grupos de personas no se pueden observar de manera directa. Es decir, no podemos simplemente simplificar los valores y las creencias de las personas. No es solamente lo que vemos para decir es bueno o es malo, ¿no? Yo puedo aparentar ser una muy mala persona y sin embargo no serlo, o a la inversa. Pasa mucho. Y se hace preguntas como, y con esto cierro, cómo funciona el mundo, cómo se relacionan los humanos, por qué se relacionan así, cuáles son las causas de esas relaciones y cuáles son las consecuencias. ¿Dudas hasta aquí del paradigma interpretativo? Creo que ninguna. Lo que quiero que vean es que es un paradigma interesante, bueno, novedoso. Perdón, déjame un segundo. No es COVID, por si acaso. Igual estamos en la lejanía. No, pero por si acaso, si me enfermase y no pudiera pasar esas notas, sería grave. F. Eso es realmente lo que les importa, no mientan. No, mañana ya tengo mi segunda dosis. Ya los viejitos como yo ya tienen segunda dosis mañana. Profe, ¿usted ¿cuántos años tiene? Usted siempre dice, no, en mi juventud, no, hace tanto tiempo, no sé qué. No, Profe tiene en serio que es una 42 persona años. que me atormenta durante las noches. Mi edad, 42 años tiene el profe. 42. ¿Cuánto creen que tengo? No sé. Profe, yo no sé, pero escucho ¿Y que tenía ahí que 38? No sé. O Abril, ¿tú cómo que tienes? Pero parece de 27. Abril, ¿cómo que Parece 27. Abril lo espía. Abril, como que me espío, tiene mis datos anotados ya, cualquier cosa que yo voy diciendo la escrito. Yo me acuerdo que usted una vez nos lo dijo, a mí no mi madre. Abril lo Te espía. tienen picada. Ay, verla. Y que lo quiere ver, que no sé qué, o con eso. Bueno, ya. Hombre. A ver, sí tengo 38, en efecto, tengo 38 años. Pero ya me vacuné. Eso solo significa que tengo Profe, una pero no memoria. parece de 38, parece como de 27. Está bien cuidadito. Ok. Ok, continuemos, pues. Continuemos. Yo intento cuidarme, creo, no sé la verdad. Bien. Con eso terminamos este paradigma. Y para ahora, para el paradigma último, vamos a leer un poquito, ya que tenía el material, realmente no preparé las diapositivas, la iba a hacer, pero dije, no, vamos a leer. El paradigma crítico es un paradigma diferente, es un paradigma que le da un poquito de palo al positivista y le da mucho palo al positivista y le da un poquito al interpretativo. Pero es que en este paradigma ya viene a pasar otra cosa como novedosa, como hay como otro interés, que dicen, bueno, el papel del investigador no es solamente quedarse en el nivel de describir la sociedad. El investigador debería ser una persona que también ayude. ¿Sí? Y es a lo que vamos. ¿Quién me ayuda leyendo a partir de aquí donde dice el tercer y último paradigma? No todos a la vez, gracias. Esteban. Vale, Bueno, hágale. ¿Quién dijo? El tercer y último paradigma. No. ¿Quién dijo antes que tú? Shaira, fue Shaira. Sí, profesor. Hágale. Sí, de hecho te iba a llamar a ti, pero no sé por qué llamé al otro. Hágale. Vale.
Bueno, el tercer y último paradigma propio de las ciencias sociales es el crítico sociocrítico, que es el tercero y último siguiendo el orden histórico de su aparición. La manera de enfocar el mundo de lo social lo distancia de las dos anteriores en varios puntos fundamentales, no solo con respecto a que es posible conocerlo, sino también con respecto a cuál es el rol social del científico y del conocimiento que genera. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a entender de aquí es que estos paradigmas tienen un orden histórico, ¿no? O sea, no los estamos viendo así solo porque querramos verlos así. Los estamos viendo así porque así, de alguna manera, se fueron dando, ¿no? Primero uno, luego el otro, luego el otro. Eso es lo primero que vamos a entender. Este paradigma sale de tercero porque pues es el tercero que surge. Curiosamente, cada uno fue siendo mejor. Realmente hasta ahora, yo considero que el paradigma crítico es el más chévere, el más difícil también, pero el más chévere. Porque es que obviamente cada cosa va teniendo una mejoría. Hasta el sol de hoy no ha salido ningún paradigma que sea peor al anterior. O sea, como que ahora viene el cuarto paradigma, va a ser incluso malo, tan malo que el empírico analítico va a ser mejor. Eso casi nunca pasa. ¿Sí? Eso por una parte. Por la otra, este paradigma va a enfocar las cosas de una manera diferente, ¿no? No solo por lo que hay que conocer, sino cuál debe ser el papel del científico y del conocimiento que genera. O sea, ya no es solamente el científico como describiendo la sociedad, sino que el científico debe tener otro papel importante para la sociedad. Continúa, Shaira. Shaira. Bueno, los cientistas que adoptan esta perspectiva sociocrítica se oponen abierta y rotundamente a las pretensiones derivadas del paradigma positivista. Tratar los hechos sociales simplemente como cosas, pero también se apartan de la pretensión que caracteriza el paradigma interpretativo de comprender la realidad social a partir de las significaciones atribuidas por los sujetos. Los científicos, bueno, sí, mentira, sí. Los científicos sociocríticos ven y piensan de otra manera la realidad social. Para ellos lo social es el producto de la acción y de las interacciones de los individuos entre ellos, pero también entre ellos y el entorno material en el que están inmersos. Hasta ahí, muy bien. Déjalo hasta ahí. Entonces, lo primero que vamos a entender es que dentro de lo segundo que vamos a entender, porque ya entendimos lo primero, que es que viene de segundo, que es que viene de tercero, perdón, históricamente, es que ellos no están de acuerdo con tratar a los hechos como cosas, ¿no? Nada más sacar cuentas como hacen los positivistas o describirlos como intentando sacar leyes. Ellos no están de acuerdo con eso. En ese sentido, coinciden con los interpretativos porque consideran que el mundo hay que mirarlo de otra manera y hay que irse más a fondo. Eso está bien. Hasta ahí coinciden con los interpretativos. Pero no están a favor de los interpretativos, del paradigma interpretativo por lo menos, en el sentido de que no creen que todas las conclusiones deban sacarse solamente de la cabeza de las personas, de lo que las personas dicen, ¿sí? O sea, tal y como los sujetos entienden el mundo, así es que es. No. Ellos dicen, espérate, cógela suave. Sí, te creo, la forma en la que se relacionan es cierta, lo que me diga Andrea está chévere, me parece muy bien, pero también vamos a analizar las otras cosas, los factores materiales. Por ejemplo, ¿por qué a Andrea le echaron por el patio? Porque estaba llorando y haciendo un escándalo. Y eso estaba atormentando, qué sé yo, a la hermanita que estaba durmiendo en el cuarto. No es solamente que vamos a creer en la voz de Andrea, vamos a mirar los hechos, vamos a mirar la casa, cómo es, ¿sí? Es decir, tratar de ver de una forma más objetiva lo que les venía diciendo ahorita, ¿sí? Tratar de comprender la realidad, pero no solo por lo que nos dicen las personas, sino por lo que realmente pasa. Fíjense que hay algo bien interesante. Yo no sé mucho del tema, pero valdría la pena averiguarlo, y es, no sé si ustedes lo saben, ¿saben quién es Peñalosa, verdad? Sí. Peñalosa, pregunta curiosa, ¿Peñalosa fue buen o mal alcalde de Bogotá? Según fue bueno. ¿Por qué dice según? Malo. ¿Quién dijo malo? Bueno, porque es que algunos creen que sí fue bueno y otros creen que sí fue malo, entonces. Realmente se supone que la gestión de Peñalosa no fue mala. Pero pregúntale a la mayoría de los bogotanos y te van a decir fue mala. ¿Qué pasa? Que una cosa es lo que cree la gente y cómo construye la gente la sociedad. Peñalosa tuvo una pésima administración, una pésima evaluación. Consideran que Peñalosa fue pésimo como presidente.
Sí, consideran que fue malísimo. Perdón, como alcalde. Pero realmente parece que los indicios indican que no fue mal alcalde. Entonces, eso es lo que diría este paradigma. No es suficiente con lo que te diga la gente. Vamos a mirar los hechos. Vamos a mirar realmente cómo funciona la realidad. Y lo que voy a decir puede implicar que me tiren piedras, pero Duque ha sido podríamos decir que más o menos, Julio, en efecto, esa podría ser otra posición. Lo que voy a decir puede que me tiren piedras, pero es la verdad. Bueno, Camilo, estás desesperado levantando la mano. Cuéntame. No, profe, es que quería agregar a lo que usted decía de Peñalosa, que él tiene un eslogan que él dice impopularmente, exacto, pero eficaz en mi trabajo. Y es así, o sea, para algunas personas Peñalosa fue un mal alcalde, pero para otras personas fue un buen alcalde por toda la gestión de los parques que hizo, las zonas verdes y todo eso. Entonces, era como que ahora que se me vino. Y bueno, si no lo saben, se va a lanzar a la presidencia. ¿Vas a votar por él? Supongo. No, señor. Sí, Rolo, eso los rolos votan por él. Profe, Dime. me parece mucho el caso de Dionisio Vélez. Acuérdese que mientras que él estuvo al mando aquí en la ciudad de Cartagena, hubieron muchos desfalcos económicos en cuanto a la contratación de los proyectos de la ciudad, pero como él abasteció, o más bien hizo proyectos de pavimentación de las carreteras, la gente quedó como que satisfecha, porque Dionisio Vélez pavimentó todos los barrios, pero a la final de cuentas se perdió un poco de plata y resultó ser dueño de una universidad y con plata de donde la gente, la verdad, no sabía dónde aparecía. Bueno, hay un caso más cercano que tenemos y es el caso de Juan Manuel Santos. O sea, Juan Manuel Santos firmó el tratado, la paz y todo lo demás y todo lo que tú quieras y todo el mundo cuestiona la economía de Santos, todo el mundo considera que en el gobierno de Santos hubo una economía pésima, pero a la gente se le olvida que él era el ministro de Defensa cuando los falsos positivos. Por eso rindió indagatoria. O sea, en ese sentido, Santos es tan responsable como Uribe de los falsos positivos. Pero ¿qué pasa? Que la opinión de la gente cambia. Entonces, de alguna manera, volviendo a la realidad, eso es lo que diría este paradigma. Yo personalmente considero que Duque es un pésimo presidente, pero considero que le dan hasta con el bate en cosas en las que no deberían darle con el bate. En las que de pronto no la ha embarrado tanto. No me tiren piedras, por favor. Eso considera este paradigma. O sea, una cosa es cómo la gente se relaciona, cómo la gente ve las cosas, qué dice las cosas, pero otra muy diferente también es qué pasa con la realidad. Tenemos que mirar también la realidad, cómo funciona lo material. Podemos decir, por ejemplo, como nos está diciendo buen ejemplo también Esteban, hombre, podemos decir, tal persona fue buenísima, fue excelente, pero eso está relacionado realmente con la realidad, con los recursos que hubo, y así pasa en muchas cosas. Por ejemplo, ay, qué linda la relación de Abril y Cristian, bellísima, hermosa, porque uno los ve tan enamorados, pero de pronto tienen una relación tóxica. Evaluemos. Se relacionan con sus amigos, se tratan bien, se pasan peleando. O sea, uno podría comenzar a evaluar y decir, no es solamente lo que Abril diga de su relación y lo que Cristian diga, sino cómo está realmente ellos ante la realidad. No sé si eso va a hacer, estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Profe, dime. es como decir, nadie puede hablar de lo que pasa dentro de una casa estando afuera, sino más bien los que están adentro son los que más entienden lo que pasa en esa casa. Exacto. Bueno, eso por una parte, pero también hay que mirar qué pasa afuera. Yo conozco una familia en particular que se pasan quejando de que no tienen plata. O sea, no tenemos dinero, no hay plata ni para comer, sufrimos todos los días, nos va mal en economía, nadie está trabajando, es malísimo. Y uno, ay, pobrecito. Entonces uno les da una compra, no quiero sonar mal, pero uno les da una compra y entonces, ¿comieron con lo que le mandé? Sí, comimos. ¿Y qué preparaste de comida? Hice arroz, carne, Zaragoza, tajada y ensalada de lechuga. O ensalada de papa, o ensalada de yo no sé qué cosa. Y yo me quedo como que, no joda, cuando uno la tiene, uno se cocina eso, pero si tú no tienes, no deberías hacer esa vaina. Deberías dejar cosas para después, latadas para desayunar. Sí. No estoy haciendo un comentario, no sé si chistoso o qué, pero es porque obviamente cualquier persona escucha a esa otra persona diciéndole, no tenemos plata, estamos pobrecitos, y dice, ay, pobrecito, y están pasando por una situación terrible. Pero resulta que cuando se les colabora, se gastan todo. ¿Pasa o no pasa? Claro, señor. profe. Sí. En la universidad, en como dice el dicho, que guarda pan para mayo. ¿Qué? Guardas pan para mayo, no sé qué es eso. ¿Y qué guardar pan para mayo? Eso es un dicho pueblerino arcaico.
Escribir no es mi vida. Me escucho solo. Supongo, yo nunca había escuchado eso, yo siempre he vivido en ciudad, que acaba de anotar. Es broma, estoy bromeando. Pero, lo siento, perdón. Continúo. Eso es cierto, ¿no? Una cosa es lo que uno escucha, pero la otra es la evaluación material de lo que pasa, ¿no? Ahora bien, continuamos. Los científicos sociocríticos, por el contrario, ¿por dónde iba mi amiga Shaira? Para ellos, lo social es producto de la acción de la interacción entre los individuos, pero también entre ellos el entorno y el material que están inmersos. Continuamos. ¿Quién continúa? No sé si quiere continuar Shaira o continúa otra persona. Puedo continuar sin problema. Hágale, Shaira. ¿De dónde es que íbamos? Por ahí por donde queda Los arriba. individuos, allá, vale. Los individuos no solo reproducen las relaciones sociales, sino que reproducen asimismo un contexto de vida que inevitablemente tiene un lado material. La sociedad no es algo que se produce simplemente en la cabeza de las personas, tiene una faz objetiva. Esto significa que un científico social no tiene que tener en cuenta los factores subjetivos, los motivos diarios de una perspectiva, representados de los objetivos, separados de los objetivos. La realidad, dirían los positivistas. Tiene que tener en cuenta relaciones entre los dos elementos. Okay. Pensemos un poco esto. Stop. Voy a hacer una aclaración ahí. Ojo, es que no tenga que tener en cuenta, sí tiene que tener en cuenta la perspectiva de la gente, pero con los hechos. Si se dan cuenta, están mezclando como las dos cosas. Ojo, lo que la gente interpreta, lo interpretativo, el paradigma primero, y lo positivista, los hechos, la realidad, lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos enumerar. Este paradigma no es que mezcle los dos anteriores, pero trata por lo menos de tenerlos en cuenta. Y por eso son buenas, por eso es que en este paradigma hacemos entrevistas, pero también encuestas, ¿no? Recuerdo que alguna vez, ojo, el trabajo que hizo Gina y Leonardo no estaba dentro de este paradigma, pero ahí pasó algo interesante. Una vez ellos hicieron una encuesta para preguntarle a los jóvenes si consideraban, ese es un trabajo de grado que he mencionado otras veces, si consideraban que la televisión afectaba su comportamiento sexual. Y sacaron unos resultados estadísticos. Eso sería positivista. Eso sería así, numérico. Pero luego hicieron unas encuestas para mirar a ver qué pensaban y qué desean los jóvenes. Y se dieron cuenta que, aunque las chicas en la entrevista decían que no, que para nada, nunca, en la encuesta decían que para nada, que nunca, en la entrevista pasó lo contrario. Hablaron con Gina y Gina como que le fue metiendo el cuento de, ay, pero no sé quiéncito en tal novela está bueno y tal. Entonces las peladas ahí se fueron aflorando, ay, sí, ay, y cuando él sale sin camisa, uy, no. Entonces ya ahí uno comienza a darse cuenta de que, me dijiste una cosa en la encuesta, en lo positivista, pero en lo interpretativa me estás diciendo otra. Y las dos cosas se complementan, ¿sí? Eso es importante. Continúa ahora sí, Shaira. Bueno, pensemos un poco esto. Retomando el ejemplo de nuestros jóvenes que han elegido seguir una educación con orientación técnica y no artística, para un científico sociocrítico la posibilidad de entender este objetivo es posible si se considera que este hecho social es complejo. Para comprenderlo, no podemos tener en cuenta solo los significados que esos jóvenes atribuyan a este tipo de educación, ni las creencias que la sociedad del momento ayuden a justificar esa elección, sino también el hecho de que esos jóvenes deben pertenecer a una clase social. Esa clase social existe por fuera de sus cabezas. Tampoco debiera... Déjate. De pronto no están entendiendo esta parte, voy a explicarlo. Es que toda la lectura viene desde arriba. O sea, como vienen varios paradigmas, la persona que escribió el texto hizo un trabajo muy bonito porque fue explicando con un mismo ejemplo cada paradigma. Pensemos en esto. Y lo que está diciendo aquí es un conjunto de jóvenes, es como una investigación que se hubiera hecho, ¿no? Vamos a suponer que un positivista hace una investigación en un barrio humilde de Buenos Aires. Y en ese barrio humilde, él lo que hace es preguntar a los jóvenes qué quieren estudiar. Y resulta que todos dicen que van a estudiar en el SENA. Suponiendo que en Buenos Aires hubiera SENA, vamos a traerlo a Colombia. Todos quieren estudiar en el SENA. Técnico en tal cosa, técnico en tal cosa, técnico en comercio, técnico. Ninguno está interesado en hacer una carrera universitaria. Y entonces, el positivista ofrece los resultados. Los jóvenes quieren ser técnicos, no quieren ser profesionales. Ya,
se acabó la investigación. El interpretativo lo que hace es que les hace entrevistas y dice, bueno, ya yo sé que ustedes quieren ser técnicos, pero ¿por qué? Y ellos comienzan a hablar de que la parte técnica les parece súper, de que ellos pueden acceder a trabajo fácilmente, de que el SENA da prácticas y de que con esas prácticas ellos podrían comenzar a laborar enseguida, de que ellos la verdad no se ven 5 años en la universidad estudiando, y ellos dan todas sus opiniones de lo que ellos creen. Y entonces el interpretativo presenta su trabajo y dice, bueno, estos jóvenes quieren estudiar estas carreras porque ellos quieren, porque les ven varias ventajas, porque consideran que lo más importante es trabajar, porque las cosas que tratan les gustan, ¿no? Por eso ellos quieren estudiar estas carreras. El crítico no. El crítico recoge la entrevista, pero también analiza el contexto de los jóvenes y se da cuenta de que hay una influencia más fuerte para la que esos jóvenes escogen esas carreras. ¿Quién sabe cuál sería esa influencia? Estamos hablando de un barrio humilde, un barrio muy humilde. ¿Cuál sería esa otra influencia? Económica. La económica. ¿Por qué? Porque es más fácil acceder a la educación universitaria o profesional con dinero, o sea, porque Exacto. muy pocas universidades públicas, menos posibilidades de acceder a ellas, por eso es más fácil entrar a SENA o a institutos más económicos que tengan niveles técnicos. Exacto. Es más fácil, el SENA es gratis, en el SENA no se paga un peso. Incluso ustedes pagan derechos, los que tienen beca, el SENA no se paga nada que yo sepa. Esa sería la primera razón, lo económico. No tengo plata para entrar a una universidad. De pronto ellos no lo dijeron en la entrevista, pero yo lo analizo por el contexto, porque me di cuenta de dónde va a sacar este pelado para pagar un semestre en la Unitecnar, por ejemplo, no sé. Si no logra pasar a otra universidad. Dime, Esteban. Profe, pero eso es desde un punto de vista, porque yo le puedo decir que es más fácil pasar en una universidad privada que en el SENA. Porque el SENA, de pronto en la otra te piden el factor económico, pero en el factor intelectual uno es más exigente que el otro. Exacto, pero ojo que estamos hablando de lo que nos decía Shaira, estamos hablando del factor económico, cómo van a pagar la universidad privada. A la privada pasa todo el mundo, pero ¿cómo la pagas? Por eso es que ellos en su cabeza, ya metieron en su cabeza la idea de que ellos van a estudiar en el SENA porque el SENA está chévere. Y no tiene que ver con que realmente quieran estudiar en el SENA. Es que hay un factor económico que se los impide, ¿no? Ese sería el primer argumento, el factor económico. No tienen para pagar una universidad. ¿Qué otro factor podría haber? ¿Cuánto demora una carrera en el SENA? Un año, ¿no? Dos años como máximo. 2 años, año y medio. ¿Y cuánto demora una en una universidad? 5 años, 6 años. 4 o 5 años. Y eso sí tiene suerte. Exacto. Y eso sí tiene suerte. Y eso sí tiene suerte. Sí, no. ¿Qué implica eso? Tiempo. Ajá. ¿Y qué pasa con ese Dinero. tiempo? Dinero. ¿Por qué dinero, Shaira? Porque en el tiempo que estás estudiando en el SENA, tú gastas transporte, gastas, no sé, útiles, etcétera, 2 años. Ajá. Pero además de que estás en la universidad privada, vas a tardar 5 años estudiando, 5 años de transporte, 5 años de alimentación, 5 años de trabajo, 5 años de viaje, 5 años de todo lo que necesitas, y no vas a estar produciendo lo mismo que si te gradúas en 2 años, el SENA te consigue las prácticas, vas, trabajas, produces, y ya son un tiempo menos. Eso es mentira, el SENA no siempre te consigue las prácticas. Bueno, pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que si demoras 1 año y medio, sabes que en 1 año y medio ya puedes buscar trabajo porque ya tienes un título, así sea de técnico. Bueno, eso sea de técnico sonó feo. Un título ya de técnico, ya tienes donde conseguir un trabajo. Mientras que, por experiencia propia, se los puedo decir como profesor, yo iba en 8º semestre de la universidad, llevaba 4 años en la universidad y buscaba trabajo como profesor y no me daban porque no tenía el diploma. Entonces, fíjense que sí hay una diferencia, ¿no? Ahora, aquí ustedes, obviamente, algunos toman fotos, pero son más independientes, pero es un poco, bueno, en comunicación creo que es más fácil encontrar un trabajo sin haber terminado. Pero en otros campos no. Entonces, obviamente, sí, prefieren el SENA porque terminan más rápido. ¿Pero por qué están tan urgidos por terminar? Bueno, porque pertenecen a una situación económica baja y posiblemente lo que más quieren es ayudar en sus casas. Y eso pasa mucho. Entonces, fíjense que una investigación de corte crítico no va solamente a decir, ay, es que estos muchachos quieren, ay, es que a ellos les gusta la informática, ay, es que a ellos tal cosa. Ay, no, es que va a mirar también que es que hay unos factores sociales que son los que llevan a que ese muchacho estudie eso. No estoy rajando del SENA, creo que es brillantísimo y creo que es un trabajo excelente.
pero sin duda alguna muchos jóvenes se van al SENA, que es el ejemplo que están mencionando acá, no del SENA, lo están mencionando de otra parte, por no gastos económicos a la hora de estudiar allá, por rapidez a la hora de terminar y por también el gasto económico de no invertir mucho tiempo en una carrera pagando buses y todo lo demás. O sea, el factor económico es lo que está realmente determinando por qué ellos estudian lo que estudian. Obviamente no pasa con todos, ¿no? Obviamente no pasa con todos. Hay pelados que son súper humildes y que no les importa y se van de cabeza para la universidad y se calan los 5 años así sea comiendo nada. Pero otros no quieren eso. Además, es más fácil entrar al SENA que a una universidad pública. ¿Por qué? Porque la cobertura de una universidad pública es menor. El SENA abre convocatorias cada 3 meses. ¿Cada cuánto abre la unidad para entrar a comunicación? Cada 6 meses y nada más entra 50, mientras que en el SENA entra un montón de gente. Y hay diferentes jornadas, mañana, hay nocturna, hay varias posibilidades. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Quién era? Profe, y algo que tiene, bueno, incluso hay gente que ya han terminado carreras y por no conseguir trabajo entran al SENA porque es más fácil de que te quedes después de practicante directamente desde el SENA con un título de universidad y se han visto bastantes casos. Claro, es que también hay un factor social ahí. El país no necesita, bueno, esto va a sonar mal, pero a veces el país no necesita tanto administrador, sino, esto va a sonar mal, más obrero. Y no quiero que suene feo, pero el SENA forma obreros, forma personas que, si tienen suerte, ascienden en la empresa, pero ustedes saben que para ascender en las empresas se necesitan cartones. Entonces, mucha gente entra a la empresa como técnico y le dicen, hey, ve terminándote la carrera para poder ascender en la empresa, pero ojo, estudian es para ascender. Entonces, realmente en un país como Colombia, donde la situación está como está, a veces es más fácil que consigas trabajo como técnico que como profesional, ¿sí? Eso suele pasar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba terminando el doctorado, yo estaba sin trabajo, porque estaba terminando mi tesis. Como 6 meses antes de terminar mi tesis, yo dije, no, ya estoy casi terminando, me voy a buscar un trabajo, no voy a buscar trabajo en la universidad porque eso es muy difícil, o sea, no quiero tener tanto trabajo, porque ustedes no lo crean, esto de preparar las clases es más largo con ustedes que con los chamaquitos. Me voy a buscar trabajo en un colegio y metí como 100 hojas de vida. No me salió ninguna. ¿Por qué creen que no me salió ninguna? Porque no tenías el cartón. ¿Cómo? De pronto estaba sobrecalificado. Por sobrecalificación. Incluso había muchos trabajos que decían como que se solicita universitario recién graduado o de últimos semestres. ¿Por qué? ¿Por qué preferir a un de último semestre o recién graduado que a alguien que ha estudiado mucho más? Porque no le pagan igual. Exacto. Para explotarlo, profe. Para explotarlo, bueno, sí, en parte, ¿no? Por costos, por un asunto de costos. Entonces, fíjense que hay varios factores. Entonces, también es cierto que un factor de ese tipo puede determinar que uno decide ir al SENA, porque de pronto en el SENA hay más posibilidades de empleo. No solamente por el tiempo, sino por lo que hay, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sociocrítico, no voy a ir leyendo yo un poco, porque con el ejemplo se rompió un poco la lectura de Shaira. Lo que se busca es comprender por qué un grupo de jóvenes elige una formación técnica en lugar de una artística, ¿sí? Y eso no puede reducirse a motivos individuales, no puede reducirse nada más a decir, es que él escogió eso por esto. ¿Cuántos jóvenes, que ustedes conocerán, amigos suyos o no, dirán, uy, yo quiero ser escritor, o yo quiero ser pintor, o a mí me gusta la música, me gustaría ser cantante, y sin embargo termina yéndose a otro lugar, porque justamente es lo que hay, es la demanda. Si el mundo nos propusiera otra cosa, eso se haría. Pero acá estamos hablando de investigación, de ciencia. Un estudio sociocrítico diría eso, diría, no es que los muchachos quieran estar allá, es que se van allá porque les toca. Ahora, hay muchos otros que sí se van allá porque quieren, ¿sí? Pero en general, el estudio sociocrítico trataría de ir más a fondo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, profe. Bien, hay una parte de acá arriba que no queda tan clara ni tan explicada en esto que estamos leyendo, está intrínseca, pero no está quedando tan concreta, y es que dentro de los estudios sociocríticos no solamente se trata de entender las causas de las cosas. El paradigma sociocrítico trata de entender el porqué de las cosas, no solo desde las personas, sino también desde lo material.
¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo se relaciona eso con el contexto en el que estamos? ¿Sí? Pero aparte de eso, hay un tipo de estudio sociocrítico, de paradigma crítico, que va de la mano de una cosa que se llama, y espero que lo recuerden, investigación-acción. La investigación-acción es un tipo de método que vimos alguna vez en la clase de metodología. Dentro del paradigma sociocrítico o crítico, también se estipula que el investigador tiene otro papel, y su papel no es solamente generar conocimiento, sino que en lo posible, si le queda fácil, debería tratar de cambiar la realidad. Entonces, es acá donde también cabe, lo que pasa es que estos dos temas tenían que ir como de la mano cuando se dio en metodología, pero en metodología lo dimos una semana antes del paro, y si se dan cuenta, este es el que viene como una semana después, y van más o menos de la mano, pero nos descuadramos por un mes y medio, pero el paradigma crítico también propone el tipo de trabajo donde el investigador no solo investiga conocimiento, sino que busca cambiar la realidad. También hay trabajos así de este tipo, donde encontramos un problema social, lo investigamos, encontramos sus causas y sus consecuencias y proponemos soluciones, ¿sí? Por ejemplo, una investigación sociocrítica haría un diagnóstico de un barrio para ver por qué los jóvenes estudian en el SENA, encontraría las causas internas de ellos y las causas externas, las sociales, las monetarias, y en una segunda instancia podría proponer un plan para que esos muchachos estudien las carreras que realmente quieren sin tener problemas financieros. Es decir, el paradigma crítico, dentro del paradigma crítico también hay una investigación que consiste en analizar los factores, las causas, las consecuencias, todo el contexto, y aparte de eso, proponer soluciones para esos problemas. ¿Sí está claro? Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo hago una investigación y mi investigación dice que a ustedes les fue mal en primer semestre porque llegó la pandemia. Yo puedo decir simplemente, soy positivista, les fue mal porque no tenían redes. Ahora, puedo ser interpretativo, comienzo a preguntarles por qué les fue mal, ustedes me explican, vivían lejos, tenían problemas de conexión. Aquí hay gente en este semestre que el semestre pasado tenía problemas de conexión terrible, y cómo lo han hecho no tengo ni idea, pero las veo mucho más pendientes y mucho más puntuales en clase y en entrega de trabajos. O sea, eso lo mejoraron. Entonces, antes habían unas causas, y ustedes podrán decirme, porque tengo problemas de conectividad, porque en mi casa hay mucho ruido, porque no tengo el espacio, por todo lo demás, pero al final nos adaptamos. En ese momento dado, pudimos haber hecho una investigación y decir, bueno, las causas por las que los muchachos no se conectan, según ellos me dicen, es porque no tienen los medios. Yo me fui y miré la casa de los muchachos y es verdad, las casas no tienen los espacios, el internet es malo, a veces no le llegan el internet, y describo todo lo que pasa y lo analicé. Pero yo también debería, en este tipo de investigación, proponer una solución y decir, mi proyecto al final, la segunda parte consiste en intentar cambiar esa realidad, por lo tanto vamos a hacer una campaña para, qué sé yo, conseguir recursos para que los muchachos puedan tener tablets o puedan tener internet o puedan tener un espacio o habilitar un espacio dentro de, ¿qué les digo yo? Su casa o un espacio en el barrio en el que ellos puedan ir y conectarse tranquilamente, ¿sí? Es decir, dentro del paradigma sociocrítico, el papel del investigador cambia porque no solamente va a analizar todo lo que pasa, sino que también vamos a mirar a ver con eso que él analizó, con esas conclusiones a las que él llegó, cómo puede ayudar a transformar la realidad para hacerla mejor. Ese también es un papel del investigador dentro del paradigma crítico. No siempre se cumple, porque va a depender del tema. Pero en los temas que se pueda transformar esa realidad, se hará. ¿Sí está claro? No es solamente describir la situación del país para hablar mal de Duque y decir todo lo que ha hecho mal y cómo eso depende del contexto y lo demás, sino también hacer campaña para que no lo relijan. Ojo, no me vengan a acusar ahora como me está acusando por ahí Paloma Valencia, están acusando a FECODE. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sino qué hacemos para transformar esa realidad. ¿Cómo concientizamos a los estudiantes por no votar por el uribismo o por seguir votando por el uribismo, ¿no? No es solo presentar la investigación, es tratar de llegar a algo más. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, señor. A eso básicamente se dedica el paradigma sociocrítico, ¿sí?
en resumidas cuentas. Obviamente hay otras informaciones que podrían mencionarse, pero eso en resumidas cuentas, y hasta ahí lo vamos a dejar por una gran razón, y es que, denme un segundito, quiero verlos a todos. Y hasta ahí lo vamos a dejar por una gran razón, muy simple, y es que aparte de que se acabó la hora, en la próxima clase, que será la última del semestre, nada me proyecta hasta ahí. Hasta la próxima clase, que será la última del semestre, ¿qué? Ampliaremos, nos iremos con otro tema, ¿sí? ¿Dudas? No. Profe, usted puede subir la clase lo más pronto posible. Puede hacer ese favor. Pues voy a tratar, voy a ver si la puedo subir hoy enseguida. Gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Bye. Gracias, profe. Chao, profe. Bye, chao, nos vemos. Chao, profe.